versículos del 12 al 17. Ya lo leyó ahí Max. Así que vamos a estar viendo lo que se le dice ahora a la iglesia de Pérgamo. Ya hemos observado el mensaje que se le ha dado el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Y con Éfeso el problema era de que les decía, ¿saben que ustedes perdieron el primer amor? Sí, está bien, hacen todo lo que tienen que hacer como iglesia, son muy fructíferos, pero han perdido el primer amor. Entonces ese era súper grave, porque ellos estaban fríos espiritualmente. Y quien está frío espiritualmente, o no es creyente, o está pasando por una etapa oscura de su vida donde necesita levantarse para glorificar al Señor. Eso era con Éfeso. Luego viene acá con Esmirna y les da un mensaje, saben que ustedes, miren, son fieles, así manténganse, pero va a venir más sufrimiento para ustedes. Ya si de por sí había sufrimiento en esa iglesia, era pequeña, eran pobres, pero les dice, ustedes son pobres, pero son ricos. Eran ricos en espíritu, ¿por qué? Porque ellos tenían al Señor, eran creyentes, tenían la bendición eterna, a pesar de todo el sufrimiento que había de por medio. Y luego llegamos acá y vemos ahora cómo les envía este mensaje a la iglesia de Pérgamo, y se me hace que tiene un tono bien diferente a lo que llevábamos escuchando con Éfeso y con Esmirna, porque acá es un tono un poco más, me atrevo a decir, un poco más amenazante por parte del Señor. Es un poco más duro con ellos, porque lo que sucedía en esa iglesia era muchísimo más grave y necesitaba que se les hablara de una manera fuerte. Así que antes de observar verso por verso qué es lo que quiere decirnos el Señor el día de hoy, he titulado este sermón Una iglesia que se mantiene pura, porque era lo que necesitaba la iglesia de Pérgamo, ser una iglesia que se mantenía pura a pesar de todo lo que estaba pasando. Y lo que tenemos que aprender el día de hoy es que necesitamos valentía y determinación para glorificar a Dios. Ahora, hablar de la gloria de Dios es hablar de un peso, el peso en cuanto al valor que tiene Él, el Señor, el cual entendemos es un peso o un valor o una gloria inigualable. Entonces, cuando hablamos de la gloria de algo, estamos hablando cuánto valor tiene, cuánto peso tiene eso. Si hablamos de la gloria de Dios, es inexplicable qué peso y qué valor tiene, como si lo tuviéramos que medir. Y estaba estudiando, como que quería ver aspectos sobre la gloria de Dios para poder introducir este pasaje. Y Josías Rauman menciona algo muy interesante acerca de la gloria. Dice, cuando Dios describe su persona y habla de su gloria, está enfatizando su inigualable valor y dignidad. Eso es la gloria del Señor. Pero algo importante que tenemos que resaltar es que la manera en que Dios muestra su gloria al hombre es por medio de la revelación de su perfección, de que Él es un Dios lleno de justicia, lleno de poder, y todos los atributos que conocemos de Él, ¿no? Amor, ira, santidad, lo vemos ahí en su palabra. Esa es la manera en cómo Él está revelando hacia nosotros su gloria, y esto nos muestra que Él es digno de que nosotros le adoremos. O sea, Él está diciendo, vean toda la gloria que yo tengo, bueno, ustedes, que son mis hijos, que son mi creación, deben de darme la gloria, deben de adorarme. Pero también vemos que su gloria no solamente es mostrada en esos atributos inigualables que son dignos para glorificarle, sino que también vemos su gloria mostrada en sus hechos. Los hechos que el Señor hace magnifican todavía más su gloria, lo que ha hecho, el hecho de enviar a su Hijo por nosotros, el hecho de controlar todo lo que sucede en el universo, el hecho de permitir que providencialmente sucedan cosas que son de bendición para nosotros, o que son cosas que nos alineen a su palabra. Son muchas cosas las que el Señor hace que son dignas también de que le demos la gloria a Él. Lo interesante y lo importante es ver que nosotros podremos entender más y experimentar mejor la gloria de Dios por medio de sus escrituras, por medio de la palabra. Alguien que no se acerca a la palabra difícilmente va a conocer bien los atributos del Señor. Alguien que no se acerca a la palabra difícilmente va a entender los hechos del Señor en su vida. Por eso es necesario que si yo voy a darle la gloria a Dios, conozca esto, conozca su palabra. Porque sin su palabra, ¿quién puede entender cómo darle gloria al Señor? Nadie. ¿Por qué Él ha decidido revelarse aquí? Es cierto, vemos los efectos del Señor en nuestras vidas, pero aquí es donde Él se ha revelado. Y es donde nosotros podemos determinar si lo que sucedió en mi vida
es por mi pecado, o que el Señor está haciendo algo ahí, o me está bendiciendo, o es maldición, no lo sé, pero es solamente por medio de su palabra que podemos nosotros identificar ese tipo de cosas e identificar cómo darle la gloria al Señor. ¿Por qué menciono esto? Si una iglesia se quiere mantener pura, esta iglesia tiene que darle gloria al Señor. Una iglesia que no es pura no le da gloria al Señor. Está ligado nuestra pureza con la forma en cómo le damos la gloria al Señor en nuestra vida. Así que si esta iglesia, aquí, la iglesia bíblica Palabra de Cristo, no es una iglesia pura o que se ha mantenido pura, es una iglesia que no le da la gloria al Señor. Y es lo que estaba pasando en Pérgamo. Era una iglesia que poco a poco se estaba contaminando, se estaba manchando, y por eso el Señor les envía este mensaje. El día de hoy vamos a ver 3 realidades que la iglesia debe entender para glorificar a Dios. Vamos a ver ahí en el verso 13 que la iglesia está en medio de un mundo caído, y esta realidad nos debe de impulsar a darle la gloria. Vamos a ver en el versículo 14 a la primera parte del versículo 17 que la iglesia debe purificarse. Como les digo, esto nos debe de llevar a darle la gloria a Dios. Y en la segunda parte del versículo 17, vamos a ver que la iglesia va a ser llena de bendiciones. Entonces, estas 3 realidades, se supone que al nosotros tenerlas en mente, es como que vamos a captar, vamos a tener en cuenta de que debo darle la gloria al Señor por esto que me está diciendo. Pero antes de entrar a esas 3 realidades, veamos lo que dice el versículo 12, porque aquí es donde se está presentando Cristo que les envía este mensaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, este mensaje es enviado al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? Ya lo hemos mencionado. Cuando está hablando aquí de ángel, ángelos en el griego, se refiere a los líderes de esa iglesia. Más específicamente, son los pastores. Los pastores que estaban dirigiendo esa iglesia les dicen, ok, miren, aquí está el mensaje, léelo en la congregación y vean lo que el Señor les quiere decir a ustedes. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Observen quién es el que les manda el mensaje. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cómo suena esta presentación? ¿Cómo suena esta persona que les envía el mensaje? Suena un poco fuerte, ¿no? Alguien que tiene la espada de 2 filos te envía este mensaje. El que tiene la espada de 2 filos ya lo he mencionado antes en Apocalipsis. Ahí en el capítulo 1, versículo 16, donde se está hablando mucho de Cristo, dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y la descripción que nosotros empezamos a ver en Apocalipsis de Cristo es su segunda venida. ¿Y cómo es la segunda venida de Cristo? La primera venida llegó en un burrito, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Se presentaba para traer esperanza, dar el mensaje de arrepentimiento. Y después en su segunda venida viene con una espada, viene en un caballo. ¿Cómo viene? Alguien que viene con una espada y un caballo es como un conquistador. Viene a dar juicio. Y ese es quien se está presentando ante ellos en Pérgamo, a quienes les envía este mensaje. Y aquí espada básicamente está hablando de la palabra. Cuando dice la espada aguda de 2 filos, estamos hablando de su palabra, porque su palabra tiene poder, porque su palabra trae juicio, y porque su palabra para los creyentes es bendición, pero para los que no son creyentes, ¿qué termina siendo su palabra? Maldición. Entonces es una presentación de decirles, miren, yo que puedo dar juicio, yo que les digo cómo vivir, les vengo y les entrego este mensaje. Eso es interesante y esto nos ayuda a observar, y ver bien cuál es el tono en cómo nos está diciendo este mensaje a nosotros y a la iglesia de Pérgamo en aquel tiempo. Ahora, ¿qué pasaba con Pérgamo? ¿Cuál es el contexto de esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia le están sucediendo estas cosas y se le envía este mensaje? Bueno, Pérgamo era considerada la ciudad más grande de Asia y en ese tiempo Asia era una nación muy fuerte, muy grande, muy poderosa. Entonces Pérgamo era la ciudad más grande y era la capital. Contaba con la biblioteca, una de las bibliotecas más grandes del mundo. Y al contar con esta biblioteca tan grande, traía consigo mucha filosofía, mucha cultura, muchas ideas, muchas religiones, muchas sectas, porque había una biblioteca que contenía muchísima información.
Incluso la palabra pergamino viene de este lugar, porque fueron los de Pérgamo, de esta ciudad, que empezaron a utilizar más el pergamino, lo hicieron famoso, y de ahí viene esta palabra. Y si hablamos del pergamino, estamos hablando de algo, una hoja de papel que contiene información. Nos habla de que en este lugar la filosofía estaba al grito de la moda, ¿no? Era lo que estaba de moda ahí. Los pensamientos, la sabiduría del mundo. Y además en ese lugar era bien común y muy fuerte la adoración al emperador. ¿Recuerdan que dijo el emperador? Me tienen que adorar y tienen que decir estas palabras hacia mí. Y hacían una estatua y tenías que acercarte a adorarlo a él. Pues ahí estaba bien fuerte la adoración al emperador. Entonces, en medio de este contexto, donde está lleno de filosofías, sabiduría del mundo, cultura, pensamientos y esta fuerte adoración al emperador, una ciudad grande, comercial, fuerte, ahí estaba Pérgamo. Y nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, entonces, si había tantas filosofías, empiezo a entender por qué él está diciendo, hey, ¿por qué aceptas la doctrina de Balaam? ¿Por qué aceptas la doctrina de los Nicolaitas? Había mucha influencia negativa ahí en Pérgamo. Veamos entonces la primera realidad que debemos de entender para darle gloria al Señor. La primera realidad es que la iglesia está en medio de un mundo caído. Apocalipsis 2:13. Dice el versículo, ahí le está diciendo Cristo, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Lo vuelvo a repetir. Entonces vemos el énfasis aquí de que donde ellos estaban, moraba Satanás. ¿Cuál es este trono de Satanás o donde mora Satanás? Hay muchas especulaciones, ¿no? Empiezan a decir, no, es que es tal ciudad, o es que se está refiriendo a tal grupo de personas. Los teólogos mencionan muchas cosas. En sí la Biblia no revela qué significa exactamente el trono de Satanás. Pero sí entendemos que si ahí moraba Satanás y que se le está hablando como el trono de Satanás, era un lugar donde había mucho pecado. Había mucho paganismo. Aunque había mucha filosofía, mucha inteligencia en ese lugar, eso no es señal de algo bueno. La inteligencia no es señal de moralidad o de pureza, de santidad. ¿Qué pasa con las personas que se consideran más inteligentes hoy en día? Estas personas son los open mind. Y la gente open mind te está diciendo el día de hoy, ¿sabes qué? Tú puedes ser lo que tú quieras. La sabiduría del día de hoy te enseña, mira, tú puedes sentirte como tú quieras. Entonces, si yo me siento como un niño de 3 años, me puede gustar una niña de 3 años y no hay ningún problema. O me voy a sentir un perro y luego puedo practicar la zoofilia. O me siento un muerto y luego quién sabe qué cochinada pueda practicar. ¿Me explico? Ese lugar estaba lleno de sabiduría y estaba sabiduría del mundo, claro. Entonces dice que es el trono de Satanás, o donde habita Satanás, porque había mucho pecado. Ahí estaba la iglesia. Entonces dice que aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Antipas era, aparentemente no lo dice la palabra y históricamente no hay mucho registro sobre este varón, pero si dice que es su testigo, aquí la palabra testigo es mártir. Entonces fue un mártir de la iglesia que murió por el Señor. Y entendiendo que ahí adoraban muy fuertemente al emperador y que no lo hacía, le daban cuello, pues sabemos que seguramente por ser fiel al Señor, lo mataron. Y la costumbre ahí era de que los metían adentro de un toro y los asaban vivos, hasta que obviamente pues morían. Esa era la muerte habitual que daban en Pérgamo. Entonces, ese era el peligro que correría un cristiano, por decir que es cristiano, en ese lugar. Difícil, ¿verdad? A veces estaba estudiando Hechos hace poquito y hablaban de que, bueno, pues vemos que se hacían cristianos y luego los bautizaban. Pero ¿por qué aquí no hacemos esto? ¿Por qué en cuanto alguien dice que es cristiano no lo bautizamos? ¿Cuál es la diferencia? El contexto es muy diferente. Porque el contexto en el que aquellos o los de Pérgamo vivían era peligro. ¿Dices que eres cristiano? Bueno, pues te creo, porque si dices que eres cristiano, sabes que te estás exponiendo a la muerte posiblemente.
o te expones a que tu familia te abandone. Es como hoy en día alguien de Corea del Norte que diga que es cristiano. No le vas a creer. Sabes que corre peligro su vida, ¿verdad? Y su familia, y todos sus bienes. Pero acá en nuestro contexto es muy diferente. Entonces, era bien difícil ser cristiano en Pérgamo. Pero el mandato es: mantente fiel, mantente puro. Yo sé que alrededor hay mucho peligro, pero puedes mantenerte fiel. Bueno, el punto aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Estamos viendo que es un lugar donde hay mucho pecado, donde hay mucha influencia del mundo, donde hay mucha cultura, paganismo, sectas, religiones, etc. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta iglesia? A pesar de que había un remanente de la iglesia que era fiel, en general la iglesia estaba manchándose, pervirtiéndose, siendo infiel al Señor con otras doctrinas. Ellos estaban permitiendo que ideas del mundo se incrustaran en sus vidas y empezaran a adoptar que la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, el día de hoy es: ¿sabes qué? No está tan mal eso de los homosexuales, la verdad, porque Dios es amor. Hay que amarnos unos a otros. ¿Cómo los de afuera van a recibir el evangelio si no hay amor? Hay que amar a todo tipo de personas. O vamos a decir: ¿sabes qué? El hombre no debe ser un machista. Las mujeres también que enseñan, y son bien buenas, muchas de ellas tienen la capacidad. ¿Por qué no hacerlo? Ese tipo de cosas es lo que estaba pasando ahí en Pérgamo. Dice Romanos 12:2: y no se adapten a este mundo, sino, o sea, en vez de adaptarse y amoldarse, hacerse a la forma en como este mundo nos enseña que debemos de vivir, de pensar, transfórmense. Pero transformarnos no solamente vamos a ser un raro, ¿no? Un freak. No puedo decir, por ejemplo, a mí me puede gustar cualquier tipo de cultura, ¿no? La japonesa, la americana, la mexicana. Y no puedo decir que porque me encanta la cultura mexicana voy a traer una coronita con unas plumas grandotas y con eso yo voy a andar aquí bien tranquilo. Mira, si lo quieres hacer, estás bien, pero vas a ser un raro. No estamos hablando de ese tipo de transformación de que nos vean y se saquen de onda con nosotros, sino vamos a ser diferentes porque va a haber luz en nuestra vida. Porque nos vamos a transformar mediante la renovación de nuestra mente. O sea, cambio mi manera de pensar para que entonces veamos cuál es la voluntad de Dios. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que así vamos a ver lo que es bueno y lo que es agradable al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso necesitaban hacer los de Pérgamo. Ellos necesitaban evaluar qué es lo que están sucediendo en sus vidas. Tenían que frenar esas filosofías que estaban incrustándose en sus vidas. Prácticamente tenían que moldear su cosmovisión. Providencialmente, hace días yo fui por el pastor Héctor al aeropuerto, y en el camino mi papá tiene me prestó el carro y tiene un USB, y yo venía escuchando la música que traía mi papá, y entre la lista de reproducción de repente aparece unas conferencias del estudio en casa o del homeschooling. Se me hizo raro, empecé a escuchar, iba a poner música y le di next, pero vi que eran varias conferencias. Bueno, pues ya, dejé una, quién sabe cuál dejé. Y empecé a escuchar y dijo algo interesante el señor que estaba hablando. Decía, muchas veces cuando nosotros, o los que quieren meter a sus hijos al estudio en casa, al homeschooling, la primera pregunta que las personas les hacen, ¿cuál es? Usted la tiene en su mente. Oye, ¿y no se van a hacer inadaptados sociales? ¿Qué hay de la socialización? Esa es de rigor una de las preguntas que te van a hacer. Y dice este señor que está hablando, y muchas veces nuestra respuesta es la equivocada, porque empezamos, no, pero es que lo voy a meter al curso de fútbol, no, pues es que va a ir a artes, a esta escuelita, lo va a meter a fotografía, a clases de cocina, cosas así, y ya iba a socializar. Esa no es la respuesta correcta, porque decía el señor y estoy de acuerdo, en realidad nosotros como creyentes queremos que nuestros hijos sean unos inadaptados sociales. ¿En qué sentido? Que yo no quiero que mis hijos se adapten al tipo de socialización y al tipo de vida que tienen en este mundo. Sí, yo quiero que sean unos inadaptados en el sentido de que resalten. Yo quiero que ellos sean diferentes. Yo no quiero que mi hijo toda su vida, dice el Señor, se relacione nada más con la gente de su edad. Yo quiero preparar a mi hijo para que él se pueda relacionar con todo tipo de personas y que cuando vaya allá afuera, al trabajo, al mundo real,
sepa cómo enfrentarse a ello y tenga la capacidad de relacionarse con todo tipo de personas sin caer en que lo influencien con sus hábitos pecaminosos y maneras de hablar y todo lo demás. Y es correcto, nosotros como creyentes queremos ser unos inadaptados en el sentido de que queremos ser diferentes. No queremos adaptarnos a las filosofías, a las enseñanzas, a la manera de pensar que tiene este mundo. O no debiéramos de querer, pero esa es la tentación que muchas veces tenemos. Somos inadaptados en el sentido de que como creyentes somos diferentes del mundo. De tal manera que nuestra cosmovisión, o sea, la manera en como yo veo el mundo, es cada vez más bíblica. Esto va a romper la cultura, va a romper la educación que me dieron y cualquier entorno que pueda influir en mi vida. O sea, el creyente no es no es de Mochicawi, no es mexicano, no es del sur, no es americano, no es iraní, es que mi sangre es española y yo soy español. No, el creyente tiene una ciudadanía. ¿Saben cuál es? La ciudadanía eterna, la del cielo. Pertenecemos al reino de los cielos nosotros. Entonces, eso rompe mi cultura y mi educación y todo lo demás. De tal manera que no, mi manera de pensar no es como me enseñaron a mí, o no es como me enseñaron en mi cultura mexicana. Mi manera de pensar se ajusta a lo que dice la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos enfatizando aquí? Bueno, si nosotros entendemos que el mundo, como les decía en el punto, estamos en medio de un mundo caído, vamos a poder estar más alerta. Entender que estamos en un mundo caído nos va a hacer que estemos velando por nuestra vida, que estemos examinando qué está entrando en mi mente, que estemos examinando por qué tomo mis decisiones, en base a qué cosmovisión yo estoy basando mi vida. Entender que estamos en un mundo caído hace que yo diga, a ver, tengo que evaluar. ¿Qué dice Efesios 5:10? Examine qué es lo que agrada al Señor. Hace semanas tuvimos este estudio. O sea, tenemos que discernir aquí, entender, buscar saber qué le agrada a Dios, a la luz de todo lo que hago en mi vida, a la luz de todo a lo que yo le dedico tiempo, a la luz de todo en lo que yo estoy invirtiendo. Ahí es donde voy a ver en cómo está mi cosmovisión. Y esto significa que voy a tener que ir en contra de todo pecado. Y ahí a lo mejor nos metemos en un lío, porque tengo que ir en contra de cosas como la ideología de género, el feminismo, el Black Lives Matter, el hashtag Emilio del perrito, ¿se acuerdan? O cualquier otra agenda que es liberal y que pretende destruir o pervertir el modelo bíblico. Porque aunque en el fondo, o sea, es correcto que se defienda a la mujer. Yo estoy de acuerdo con que se defienda a la mujer. Yo estoy de acuerdo en que a los homosexuales no hay que tratarlos como si fuéramos homofóbicos, porque eso nos mostrará amor. Yo estoy de acuerdo en que debemos de ir en contra del racismo y estoy en contra del maltrato animal y muchas otras cosas más que enseña acá el mundo. Lo que no estoy de acuerdo es que estas agendas liberales son progresistas y aunque tienen valores correctos en algunas de sus áreas, el resto de su agenda son cosas pecaminosas y son cosas que van en contra de la palabra del Señor. Por eso, lamentablemente tenemos que ir en contra de ese tipo de cosas progresistas que lo único que hacen es dañar la manera en cómo tú piensas y por lo tanto cómo tú vives. Decía en la mañana Will que el arrepentimiento cambia nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y es así, porque si mi emoción y mi intelecto no están arraigados al Señor, mi voluntad va a ir en contra del Señor. Es cuando mis emociones y mi intelecto están arraigados en la palabra que voy a caminar de acuerdo a la palabra. Por eso necesitamos entender que estamos en un mundo caído, para prevenirnos de esas falsas enseñanzas, de esas falsas doctrinas y pues cortarlas de nuestra vida. Entender que la iglesia está en un mundo caído nos va a permitir estar atentos a la tentación y de no caer en el sistema este mundo. Quisiera abundar mucho más aquí porque hay mucho que decir sobre cómo detener o cambiar nuestra cosmovisión, pero vamos a seguir viendo el texto. La segunda realidad que nosotros debemos de entender para darle la gloria al Señor es que la iglesia debe purificarse. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas
pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Qué era esta doctrina? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, y observe lo que dice: si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estamos en la porción que vendría a ser el reproche y el consejo para ellos. ¿Y cuál es el problema con estas personas, con esta iglesia? Ellos se estaban dejando influenciar por donde estaban. Como estaban llenos de sectas, estaban llenos de doctrinas, había unas que ya se estaban incrustando en la iglesia, de tal manera que muchos hermanos de ahí las están aceptando y están viviendo de acuerdo a eso. Muchos de ustedes recordarán ahí a Balaam en el Antiguo Testamento, y quien no, rapidito la historia. Balaam era un profeta que quería maldecir al pueblo. Entonces fue, y cuando quiso maldecir, el Señor no lo dejó. Milagrosamente el Señor hizo que solamente diera bendición. Y al tiempo 3 quiso hacerlo y quiso maldecir y salió bendición. Y la tercera vez quiso maldecir y salió bendición. Dice entonces, ¿cómo le hago? Si yo quiero que estas personas caigan, si quiero destruir esta nación, ¿qué puedo hacer? Y muy inteligente, lo que hizo fue incrustar enseñanzas o filosofías diferentes, de tal manera que ya podían comer con los otros paganos, podían convivir con ellos, empezaron a casar con las mujeres de ellos y adoptaron su cultura y empezaron a practicar inmoralidad y empezaron a hacer muchos más pecados. Inteligente, ¿verdad? La manera en cómo intentó destruir la nación. Bueno, entonces les dice los de la doctrina de Balaam, porque ellos prácticamente estaban promoviendo la inmoralidad, estaban promoviendo cosas que iban en contra de lo que el Señor nos enseña, básicamente. Y los nicolaitas muy similar, ellos tratan de hacer orgías, tratan de hacer fiestas donde había mucha inmoralidad sexual. Entonces, imagínense, aquí en la iglesia, alguien que esté practicando esas cosas. Todos nos quedaríamos así, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible, el hermanito? Practicando allá en aquella fiesta. Sí, ahora, ¿por qué trato de hacer de esta manera esta burla sobre? Porque muchas veces tratamos de clasificar los pecados, ¿no? Bueno, es que la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, esa sí estaba fea, pues ve lo que hacían. Es igual, es ofensivo la doctrina de los nicolaitas, de los de Balaam, tanto como que tú empieces a adoptar la idea de que las mujeres deben de estar empoderadas, o tanto como que tú estás adoptando la idea de que no es necesario ofrendar en la iglesia, o que no es necesario que adore al Señor siempre, o que empieces a resguardar rencor en tu vida, u otro tipo de pecados. Porque es igual de impuro que yo sea rencoroso a que yo esté practicando fornicación, porque es pecado, no me doy cuenta. Pero es como que, no, es que este pecado, el que se emborracha es otra cosa. No. ¿Y tú por qué eres chismoso? ¿O por qué no frenas el chisme? No, yo no lo dije, pero ¿por qué no lo frenas? ¿O tú por qué eres cobarde y no exhortas cuando ves el pecado? Muchísimas otras cosas que nosotros como que, hombre, son pecaditos de esos que no pasa nada. Son pecados, al final de cuentas, de los cuales necesitan que nosotros nos purifiquemos. Y es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Estaban aceptando estas doctrinas, estaban incrustando este tipo de enseñanzas. Y me gusta lo que dice Tito 3, 9 al 11 para abundar sobre el tema. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Por qué menciono esto? Es grave que nosotros como iglesia o como hermanos empecemos a enseñar algo que va en contra de la Biblia. Sucedió ya antes aquí. La gente empieza a promover su postura, casualmente, no sé por qué, tratan de hacerlo con los nuevos, con los que ven más solitarios,
Y eso es tratar de causar división. Está bien, miren, cada uno de nosotros podemos pensar de alguna manera diferente y eso no tiene nada de malo. De hecho, yo promuevo que nos cuestionemos constantemente y que la iglesia se esté cuestionando y que la iglesia nos estemos evaluando lo que enseñamos y lo que enseña el pastor y lo que se aconseja. Eso es correcto, porque eso nos va a mantener en la línea. El no caer en una comodidad y nos vamos haciendo un ladito porque estamos bien a gusto. No, tenemos que estar ahí confrontándonos. Lo peligroso es que tú empieces a promoverlo con los demás. Porque si tú piensas de una manera diferente o tienes algunas dudas, ¿qué es lo correcto hacer? Pues vamos y nos acercamos al liderazgo. Oigan, hermanos, pero ¿por qué enseñan esto? Si yo entiendo esto diferente de la palabra. Pero ¿por qué no aceptan esto? ¿Por qué promueven allá? ¿Por qué frenan este tipo de cosas? Eso es lo que tenemos que hacer. Acercarnos al liderazgo y preguntar qué es lo que está pasando. Ya ellos nos van a dar una respuesta, esperemos, bíblica. Y ya si la respuesta no es bíblica, pues entonces tenemos que salir de aquí, si no es así. Pero te aseguro que quien está tratando de hacer la división o enseñar otro tipo de cosas, no ha ido primero a acercarse al liderazgo para ver qué está pasando. O no se está sometiendo al liderazgo. Entonces estos que estaban con la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas necesitaban arrepentirse y la verdad ser callados. Necesitaban cambiar su manera de vivir y cerrar su boca. Es lo que tenía que hacer la iglesia con ellos. Porque estaban contaminándola. Por culpa de ellos, la iglesia estaba cayendo en que se estaba manchando, estaba haciendo adúltera al Señor. ¿Qué es adulterio? Es infidelidad a tu pareja, a tu esposo. Recuerden, la iglesia es la esposa de Cristo. Estaban siendo infieles. Por eso les dice, arrepiéntete. Y aquí es un mandato. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Si yo voy en esta dirección, doy un giro de 180 grados y ahora voy hacia acá. No me quedo donde estoy, sino que doy un giro para ir al otro lado. En la mañana también lo dijimos. ¿Qué enseña Efesios? El que mentía, ya no mienta y ahora hable la verdad. El que robaba, ya no robe y ahora trabaje y con lo de que juntó, dé para los demás. Ese es el arrepentimiento. Dejas de pecar y haces un cambio para glorificar a Dios. Eso necesitaban hacer ellos. La iglesia no puede tolerar el mal en ninguna forma. El pecado, las herejías, todo eso debe ser radicalmente mortificado de la iglesia. Si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser la muerte espiritual de la iglesia local. Cuando nosotros no somos radicales en esas cosas, la iglesia puede morir. Y no me refiero a que va a desaparecer, ya nadie va a venir, no. Al contrario, lo peligroso es que vamos a seguir viniendo bien a gusto y no nos vamos a dar cuenta que ya ni somos iglesia. Y eso nosotros lo podemos ver en muchos otros lugares que ha pasado. Por eso debemos de ser muy cuidadosos y por eso les enfatizo, debemos entender que hay que purificarnos. Ahora, eso es en la iglesia, de manera personal. Si tú no te purificas, no estás contribuyendo a que la iglesia sea pura. Si tú no estás mortificando el pecado, si tú no estás frenando la tentación, si tú no tienes estrategias para defenderte de los ataques, cuidado. ¿Cómo anda el diablo? Dice que anda como un león rugiente, ¿verdad? Ya hemos visto Animal Planet. Atacan los leones y van escapando ahí las cebras y de repente la que queda solita, esta la agarramos. Y la matan y se la comen, ¿verdad? ¿Cómo andas tú como cristiano? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cómo estás viviendo? No eres de esa cebra que se está apartando y que el diablo puede llegar y atacar. Dice 1 Corintios 5, 6 al 7. La jactancia de ustedes no es buena. Le está hablando ahí a la iglesia Pablo. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Les está diciendo que poquito que nosotros empezamos a permitir puede ser el problema que sea grande y termina por destruir las cosas. Poquita amargura o rencor que yo empiezo a guardar con mis hermanos se arraiga y se vuelve una plaga que crece y me enferma todo el cuerpo. Y ya no es nada más amargura, lo empiezo a odiar. Y me estoy bañando y empiezo a hacer discusiones que no existen en mi cabeza, pero para si se llega a dar, ya tengo la respuesta. ¿No es así la amargura? ¿Les ha pasado?
que el hermano ni te hace. Y ahí estás tú, no, y luego cuando me diga que ¿por qué no hago esto? Y yo digo, pero si tú, ¿y por qué? Así empieza a hacer poquito de rencor, poquita amargura, poquito enfriamiento espiritual. Puede caer en separarte completamente de la iglesia. Y lamentablemente lo hemos visto, tenemos las experiencias de que, no, es que el trabajo no me dejó venir. Y otra vez el trabajo no me dejó venir. Y de repente ya ni dan explicaciones, y de repente ya nunca los vemos, y de repente ya están allá en el mundo viviendo peor que como estaban antes. Debemos de ser cuidadosos, por eso hay que purificarnos para detener ese tipo de cosas. Purificarnos no es nada que tenga que ver con una vida santurrona. Por el contrario, es algo que va a generar espiritualidad. Alguien santurrón puede venir toda su vida a la iglesia y así quedarse y morir e ir al infierno. Porque venir a la iglesia no te salva. Bautizarte no te salva. Tomar la Santa Cena no te salva. ¿Qué es lo que te salva? Lo enseñó en la mañana. Es la fe, el arrepentimiento, la gracia del Señor que nos ha dado esta fe. Entonces, ¿cómo identifico que yo ando en fe? Decíamos en la mañana que el cristiano es una montaña rusa, ¿no? Entonces vamos así, de repente, muy bajos, estamos llegando, muchos pecados. Luego el Señor nos levanta y empezamos a glorificarle. Bueno, solamente el tiempo va a determinar quiénes son de Él y quiénes no. ¿Cómo sabemos que el tiempo es lo que lo determina? Porque la Biblia nos dice que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el final. Y el que persevera, ¿saben por qué persevera? Entendemos, la obra es del Señor. Ese es el problema a veces de los que son calvinistas o reformados. Sí, la obra es del Señor. El Señor nos está santificando y por su poder podemos hacer las cosas. Pero mi deber, mi responsabilidad es purificarme, es obedecer. Si yo no obedezco, si no me purifico, ¿cómo voy a dar muestras de que soy creyente? Lo vimos en la mañana. El creyente verdadero, ¿cómo sé que alguien es creyente? Bueno, porque tiene fruto. ¿Cómo sé que el árbol que tengo en la casa es un mango? Porque llega la temporada de mangos y no me la acabo. Está lleno de fruto de mango. ¿Cómo somos tú creyente verdadero? Porque está el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El principal que vas a decir tú, Él es creyente. La obediencia. Hace la voluntad del Señor. Entonces, purificarnos requiere que la verdad de la palabra se introduzca en nuestras vidas para entonces, con valentía y determinación, podamos cumplir con el propósito de glorificar a Dios. Muchas veces lo decimos, el propósito de nuestra vida o del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Mateo 5, 13 al 16, no lo voy a leer, pero ustedes pueden leerlo ahí. Dice que nosotros somos la sal. La Biblia habla constantemente que nosotros somos luz y sal. Entonces, si yo soy sal, ¿la sal qué hacía? Preservaba los alimentos en aquel tiempo y les daba sabor, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a preservar la santidad en mi vida, voy a preservar la santidad en la iglesia, de tal manera que debemos de oponernos al pecado. O sea, si yo estoy viendo que Max está cayendo en pecado, lo que tengo que hacer no es, miren Max, ahí andaba por la muchacha Luis, mira, ahí va a agarrar la mano. Ya sabía yo, por eso estaba, no sé, yendo tanto a jugar al parque, lo que sea. Eso no es preservar la santidad. Lo que tenemos que hacer es, oye Max, fíjate que el otro día te diste acá la vuelta y luego te fuiste con una muchachita por allá y no sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿es tu novia o algo? ¿Qué está pasando? No, es mi prima. Bueno, pues íbamos con otros primos por allá. Bueno, todo tiene sentido en vez de estar juzgando, pero tenemos que averiguar qué está pasando en la vida de los hermanos cuando vemos que algo parece un pecado, porque eso es preservar la santidad. Y somos luz. Si somos luz, nosotros estamos siendo santos. Por eso yo puedo acercarme al mar si veo algo, porque decíamos ahí, dice Mateo, si tú vas a juzgar, primero vas a quitarte el troncón que tienes aquí que no te deja ver, para que entonces le quites ahí la sillita que tiene el hermano. Entonces, si yo veo el pecado, es porque yo soy luz para poder tener vamos a decir, el derecho de poder acercarme y ser sal para preservar la santidad de mi hermano.
Les decía hace tiempo un ejemplo de cómo son las cucarachas. Yo en la noche casi no tengo cucarachas, es raro ver una cucaracha. Pero si en la noche yo voy a la cocina y prendo la luz, de repente si yo llego a ver una cucaracha, va a correr y se va a ocultar en la oscuridad. Así somos. Nuestra luz, la luz que reflejamos de Cristo, estoy hablando, ¿no? De que estamos siendo santos, de que estamos obedeciendo al Señor, de que nos estamos purificando. Esa luz es la que va a irradiar el pecado y lo va a alejar. De tal manera que vamos a frenarnos, lo vamos a frenar, no va a llegar el pecado hacia nosotros. Pero es solamente si somos luz y sal, si nos estamos purificando, si estoy obedeciendo, si me acerco a su palabra, si la conozco. Entender que la iglesia debe purificarse nos va a permitir eliminar todo peso, o sea, esas cosas que te están frenando para crecer, y el pecado, para que no estorbe y cumplamos con el propósito de darle la gloria a Dios. Finalmente, la tercera realidad que podemos entender para darle la gloria al Señor es que la iglesia será llena de bendiciones. Si bien ya mencionamos de que la iglesia está en medio de un mundo caído y que la iglesia debe purificarse, son cosas que caen aquí pesado, ¿verdad? Porque, ay, híjole, pues entonces qué feo está en un mundo así y qué difícil purificarse, porque no es fácil. Entonces, el Señor aquí nos da esta realidad que nos empuja, nos motiva. Dice ahí la segunda parte del versículo 17 de Apocalipsis 2: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esto nos está motivando. Dice, es como si el Señor nos dijera así en la espalda: sí, mira, tú puedes, ya sé, está difícil, estás en medio de este mundo, hasta mi testigo murió, ya lo sé, pero te tienes que purificar, no te preocupes, aquí están las bendiciones que va a haber para ti. Si tú te mantienes puro, aquí estás, vas a ser lleno de bendiciones. Es lo que nos está diciendo. Ánimo, tú puedes, yo tengo el control. Mira, al vencedor, ¿qué es el vencedor? Lo hemos mencionado. Es una manera de hablar del creyente. No es de que estamos en victoria y no hago nada yo para purificarme, pero estamos en victoria, gritan ahí de repente. Eso no sirve de nada. Eso es puro automotivarte sin ningún sentido. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la evidencia de que eres vencedor? Pero si tú vives santamente, si estás tratando de mortificar tu pecado, ánimo, es difícil, te vas a caer, ánimo. Al vencedor, dice, le daré el maná escondido. ¿Cuál era el maná? ¿Qué pasó allá con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y no tenían nada que comer? ¿Cómo se alimentaban? El Señor les daba el maná. El maná era como una brisita que quedaba, que era como un pan para ellos. Todos los días había maná para comer, suficiente para todos. Nunca faltaba. Entonces dice que Él nos va a dar del maná escondido. Esa es una representación de Jesucristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Dice Juan 6, 48 al 51, yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué es esto? ¿Significa que este tipo de pan, si yo lo como, soy indestructible? No, estamos hablando de la vida eterna. Te está diciendo el Señor, mira, purifícate, es difícil, purifícate, tú puedes. Y mira, aquí está la bendición. Tú tienes la vida eterna. Tú tienes la bendición de que tú no vas a sufrir eternamente en el infierno. Y no solamente nos dice eso, dice que nos va a dar la piedrecita blanca. Es un poco difícil de repente entender estas cosas porque son muy culturales. Pero allá una piedrecita blanca se le daba a aquel atleta que había ganado algún torneo. Entonces esta piedrecita blanca era una recompensa donde se ponía el nombre del campeón. Y esto era como el boleto de entrada a un banquete especial que daban para los campeones, para los vencedores. ¿Cuál es el banquete en el cual el creyente va a participar?
el banquete de la celebración de las bodas del Cordero. Vamos a celebrar la victoria de Jesucristo. Cuando Él venga, va a venir como un conquistador y va a venir a dar juicio, pero viene como un vencedor. Él venció en la cruz, ya nomás viene a completar todo eso. Y vamos a celebrar con Él, y vamos a gobernar con Él, y vamos a disfrutar todo con Él. Eso es lo que está diciendo. Bueno, si tienes el maná, que es la vida eterna, y tienes esta entrada al banquete, te está diciendo a ti como creyente. Cristo promete a los creyentes verdaderos, conocidos como vencedores aquí, la entrada a la celebración en el cielo por la victoria eterna. Ese es un regalo y esa es una bendición que solo la iglesia posee. Y finalmente dice, un nombre nuevo el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Es un nombre nuevo que nadie conoce, así que nos podemos explicar qué hay con ese nombre. Dice Deuteronomio que hay cosas que no se han revelado, y si el Señor no lo revela y guarda silencio, pues nosotros también guardamos silencio, no sabemos qué hacer. Pero como dice que es un nombre nuevo, varios teólogos piensan que se trata de lo mismo, ¿no? Un nombre que te permite la entrada al cielo. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí como bendiciones es la bendición eterna de todo lo que vamos a disfrutar allá. Así que está pintándolo de esta manera. Estás en un mundo caído terrible, donde vas a sufrir mucha tentación, donde incluso a lo mejor por mantenerte puro puedes sufrir la muerte. Pasa hoy en día, en el oriente es algo común, tal vez aquí en el occidente estamos muy cómodos, pero en el oriente es muy común de que quien profesa ser creyente muere. Hace poco ahí te salen noticias de que encontraron una iglesia en África y los acosaron a todos y con una aplanadora les pasan por encima. O sea, cosas terribles. Bueno, estás en medio de un mundo terrible, te dice el Señor. Lo sé, pero purifícate. Es tu responsabilidad. Tienes el Espíritu Santo morando, purifícate y ánimo. Porque a pesar de que es bien difícil y tienes que hacer parte de ti, de tu voluntad, tienes esta bendición. La bendición eterna es lo que está comentando aquí. Entender que la iglesia será llena de bendiciones nos va a permitir tener la motivación adecuada en nuestra determinación de glorificar a Dios. Esas son las tres realidades que podemos observar en este pasaje que nos van a ayudar a mantenernos puros. ¿Y para qué nos queremos mantener puros? Para darle la gloria a Dios. Es eso. Por eso les decía al principio, necesitamos valentía porque no es fácil ir en contra del mundo. Yo me acuerdo en la prepa, estaba hermano Luis junto con otros varones que entregaban Biblias gratuitas en la entrada de la prepa. Entonces me acuerdo que un día pues ahí me lo topé, agarré la Biblia que me regalaron y llegué al salón y todos tenían su Biblia. Y me acuerdo que unos sabían que yo era cristiano y me decían, tú eres cristiano, ¿verdad, Tony? Y agarraban la Biblia y ponían un encendedor y le prendían en fuego. Eso es lo que pienso de ti como cristiano. Eso es lo que pienso de tu cristianismo. Y eso no es nada, ¿verdad? Eso que me hicieron no es nada. No lloré ni pero es el tipo de cosas que las personas a veces piensan acerca de nosotros. Pero ¿por qué no vas a ir a la boda de tu hermana? ¡Qué mala hija eres! Le dicen a alguna persona por aquí. Pero esta persona no puede promover el pecado de esa boda. Pero ¿por qué no puedes ir a los santos y divertirte? Si está bien padre. ¿Por qué, Max? Te van a decir. ¿Por qué no nos acompañas para allá? Bueno, pues no puedo participar de esas obras. Y muchas otras cosas más. Por eso sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que ser fieles y ser valientes y tener la determinación de decir, voy a glorificar a Dios. Ya voy a terminar, no se preocupen. Nada más quiero darles algunas ilustraciones que ayudan muy bien a ver cómo es la vida del creyente. Como estamos hablando de que debemos de purificarnos, esto significa que somos responsables de cuidar diferentes aspectos de nuestras vidas. Así que purificarnos viene de por medio que yo debo de tener un plan de acción. No significa de que purifícame, Señor, ya, soy tuyo, haz lo que quieras de mí. No es eso. Significa que, significa que yo tengo que fortalecer mi espíritu, ¿verdad? Tengo que estar fuerte espiritualmente. Y veíamos los miércoles, entonces si quiero estar calote, como dicen ahora los del gimnasio,
Pero espiritualmente, para prevenir esos ataques, tengo que leer más la Biblia, tengo que estudiar la Biblia, tengo que orar, tengo que dividir correctamente mi tiempo, ser mayordomo de mi tiempo, de mi dinero, tengo que evangelizar, tengo que servir. Entonces, ya vemos que no es nada más venir y sentarnos a calentar una silla, sino que sí requiere que yo en mi vida diaria, no el domingo, en mi vida diaria, todos los días, yo haga cosas que sean para el Señor y que vayan a fortalecerme espiritualmente. Eso me va a ayudar a purificarme y mantenerme puro ante la prueba que pueda venir, las tentaciones. Tenemos 3 enemigos nosotros que nos van a atacar en nuestra purificación. El primer enemigo es el mundo. Ya lo mencionamos, hay muchas ideologías, muchos pensamientos que van a tratar de desviarte. La carne. La carne es, este deseo es que está bien guapa esa muchacha, podría decir yo. Es que está bien guapísima. Ya sé que ya tengo esposa, pero está bien guapísima. Vela cómo reluce. Bueno, pues tu carne, frénala. Porque mi carne quiere lo que no le agrada a Dios. Y el tercer enemigo, el diablo. El diablo tiene años, muchísimos años, miles de años, viendo cómo actúa el ser humano. Entonces conoce tanto al ser humano, como dicen, más sabe el diablo por... Bueno, no me sé el refrán ni nada de eso, pero el caso es que como tiene tanto tiempo conociendo a la gente, ya sabe qué cosas le van a tentar, qué cosas le gustan, y las pone ahí para que caigamos en la tentación. Esos son nuestros 3 enemigos. Y quiero enfocarme mucho en la carne, porque eso depende, ahí va a estar el mundo, ahí va a estar el diablo poniéndote la tentación y tienes la carne, pero ¿qué vas a hacer tú? Entonces la lucha del creyente es como aquella lucha que tenía una persona que no quería morir. Antes había métodos para matar a las personas bien raros, la verdad. No había tele y se ponían bien creativos con eso de matar a las personas. Entonces, lo que hacían era de que a una persona viva le incrustaban un muerto, como que se lo cosían en la parte de atrás, entonces todo el tiempo él iba cargando como un muerto. Ahorita explico qué es lo que pasaba. Pero nosotros, nuestro viejo hombre ya murió. Si somos creyentes, somos nuevas criaturas. Entonces nuestro viejo hombre murió en la cruz, pero es como si siguiéramos cargando ese viejo hombre acá atrás. No es de que ya tengo dos naturalezas, la que está atrás y esta, no. Yo soy nuevo hombre, pero sigo cargando con esta carne, esos hábitos pecaminosos. Entonces lo que hacía ese muerto es que poco a poco evidentemente iba infectando a la persona, se iba pudriendo junto con el muerto y moría. No digo que nosotros vamos a morir de esa manera, pero es una ilustración que nos ayuda a ver lo que es nuestra batalla contra nuestra carne. De que sí, ya murió el viejo hombre, pero aquí esos hábitos pecaminosos y todas esas tentaciones son porque seguimos luchando contra esa carne. Por eso debemos ser muy cuidadosos de no adaptarnos al mundo. O sea, negarnos a lo placentero, a lo cómodo, a lo fácil que pueda lucir lo que nos ofrece. Debemos de luchar contra los hábitos pecaminosos de nuestra carne, como les acabo de ilustrar, y resistir los ataques del diablo. Mantenernos firmes ante las pruebas y tentaciones que podamos tener, no es decir, yo te reprendo, diablo, y aquí no vas a entrar, y lo declaro, y que el espíritu, eso no sirve de nada. Mira, lo puedes decir, pero no sirve de nada. Puedes gritarlo bien fuerte, con mucha pasión y con mucha sinceridad, y no pasa nada. Yo siempre le decía a mis amigos de broma, cuando trabajaba en un lugar, bueno, ahí nos vemos, hasta mañana. Y como siempre andaba en bici, a menos que me atropelle un carro, ¿verdad? Les decía, ay no, ni lo digas, no digas eso. Como si mi palabra, por decirlo, ya me van a atropellar. Es lo mismo esta gente, no diablo, no vas a entrar, como si su palabra pudiese detener los ataques del diablo. ¿Sabes qué va? ¿Cómo vas a retener los ataques del diablo? Manteniéndote puro, obedeciendo. No vas a andarle gritando al diablo y que le vas a machacar la cabeza ni nada de eso, no. Lo que tú vas a hacer es mantenerte puro, y entonces esa es la manera en cómo tú vas a resistir esos ataques. Y voy a terminar con esta ilustración, porque lo que puede suceder a veces es como estamos tan habituados, hay una costumbre a veces de venir a la iglesia que creemos que lo que hacemos como religiosidad es purificarnos.
pero no es así. Hay una diferencia muy grande entre ser religioso y ser espiritual. Hay una diferencia muy grande entre venir a la iglesia y ser parte de la iglesia. Estaba escuchando una clase en la semana y decía que había un varón en una iglesia que su trabajo era estar viajando y podía estar en la iglesia cada 15 días más o menos. Pero el día que él estaba en la iglesia, lo aprovechaba para recibir todo lo que podía de palabra. Y luego platicaba con los hermanos. Y él era antes, cuando no había celulares y todo esto, y apuntaba todas las peticiones de oración y qué estaba pasando en su vida, y estaba atento de ellos. Y de repente, cuando ya estaba viajando por allá, les marcaba, ver cómo andaba, cómo sigue, estaba orando por eso, repasando las notas de lo que vio en el sermón. Y sí, faltaba el domingo siguiente, ni modo. Pero al siguiente domingo llegaba y, hey, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Me acuerdo que me dijiste que oraba por tal y cómo va, y otra vez a recibir la palabra. Es cierto, este varón no podía ir mucho a la iglesia, y tal vez este varón nunca iba a ser un líder en la iglesia porque no le iba a permitir su trabajo. Pero la actitud de este varón era una actitud de alguien que estaba buscando purificarse. Muy diferente al que puede ir todos los domingos, puede ir a todos los ministerios a gusto, pero no pasa nada en su vida. Y no crece, y no cambia, y no da fruto. Como les dije ahorita, la evidencia de que tú eres creyente es el fruto que tú das. Y el tiempo, si a lo largo del tiempo sigue sin dar fruto, ahí está la evidencia. Esa plantita está muerta, no sirve. Por eso es importante evaluar mi actitud, porque mi actitud es la que me va a permitir entonces purificarme o no hacerlo. ¿Qué tanta importancia le estoy dando yo a lo que dice la palabra aquí? ¿O qué tanto digo, bueno, está bonito el sermón, el que sigue, vámonos a comer, ahora sí? Debemos de mantenernos puros. Aquí es el mandato: arrepiéntete, si no vendré contra ti y pelearé contra ellos. O sea que va a venir aquí a la iglesia y va a pelear nada más contra los que tienen la doctrina. No, ahí está hablando en el término griego, está hablando de los dos. O sea, va a venir contra la iglesia si la iglesia no se mantiene pura. Y tú en tu vida personal, ¿qué va a pasar si no te mantienes puro? Todo pecado tiene una consecuencia, tarde o temprano. Si no es aquí, allá. Va a haber un juicio. Entonces, ánimo. Es difícil, estamos en este mundo, tenemos que purificarnos, pero con todas estas bendiciones que tenemos, la verdad, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. ¿Me tengo que sacrificar? Pues mira, si yo voy a estar eternamente con el Señor, venga, me purifico, en contra del mundo, vámonos. ¿Está bien?